Bueno, en este bloque vamos a analizar los tres aspectos que decíamos y a considerar para la implementación de las estrategias. Esos tres aspectos corresponden a la parte de la planeación de la administración, la parte de los conflictos internos y la parte de la planeación ante contingencias. De una forma u otra, esto ya lo hemos estado analizando y vamos a avanzar un poquito en cada uno de estos aspectos. Decíamos que en la planeación de la administración, la implementación de la estrategia supone el uso del diseño organizacional, es decir, a realizar todo este proceso que me va a permitir determinar la forma en que la empresa va a combinar la estructura organizacional junto con los sistemas de control y la cultura de la propia organización para lograr la implementación exitosa del modelo de negocios establecido en la estrategia, en la planeación estratégica. ¿Okay? Por otro lado, esta parte de la estructura organizacional, es decir, uno de estos elementos, que es la estructura organizacional, asigna a los empleados tareas y funciones específicas que son creadoras de valor y establece cómo estas tareas y funciones deben estar vinculadas, de tal forma que aumenten la eficiencia, la calidad, la innovación y capacidad de respuesta al cliente, que son competencias distintivas que desarrollan la ventaja competitiva, que recordemos que es uno de los principales objetivos que persigue la planeación estratégica, es decir, lograr esa ventaja competitiva, habrá que agregarle ahí sostenible, ¿no? Entonces, esta parte de la importancia de esta estructura organizacional tiene que estar definida de tal manera que cada uno de sus elementos, es decir, cada uno de sus niveles jerárquicos, cada uno de sus puestos diseñados dentro de este organigrama, nos cercioremos de que genera valor para la empresa, es decir, que me va a dar resultados positivos, que me va a generar esto, valor para la empresa, ¿ok? Y también de qué manera cada uno de estos puestos de este organigrama se van a relacionar o se deben de relacionar, ¿sí? Para que juntos, o sea, este vínculo, esta interacción entre los diferentes puestos, entre las diferentes áreas, tanto áreas funcionales como niveles jerárquicos y posiciones, sumen hacia lograr niveles positivos en eficiencia, en estos puntos que nos van a ayudar a lograr la ventaja competitiva. ¿Okay? Entonces, son elementos que estamos analizando que nos van a permitir decidir qué tipo de estructura organizacional es la que nosotros requerimos. Entonces, el objetivo final de una estructura organizacional es coordinar e integrar los esfuerzos de los empleados de todos los niveles, tanto los niveles altos corporativos como los de niveles de negocios y los de las áreas funcionales. Y por medio de las funciones y unidades de negocios de la empresa, para que trabajen en conjunto de tal forma que les permita lograr el conjunto específico de estrategias en su modelo de negocios. Es decir, toda esta integración de actividades de las diferentes áreas funcionales y de las diferentes funciones deben permitirnos que de manera conjunta se logre precisamente sumar
hacia el beneficio de la estrategia de negocios. ¿De qué forma? Es decir, que la suma de los planes, los programas, los procedimientos y los presupuestos de cada uno de los puntos de la estructura corporativa sean rentables, ¿sí? Es decir, si yo estoy estableciendo que voy a determinar un recurso para el área de producción, pues que ese recurso se ocupe y que como resultado se puedan ejecutar los planes y programas para incrementar la producción, mejorar la calidad, generar nuevos productos, todo lo que implique. Para que la suma de planes como estos en otras áreas, pues también se refleje en resultados positivos de toda la organización y obviamente respondiendo a la estrategia determinada, ¿no? La finalidad de un sistema de control, por otro lado, como elemento de la administración, es que nos va a permitir a los administradores un conjunto de incentivos para motivar a los empleados a trabajar hacia una mayor eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente. Vean cómo estamos analizando estos tres factores que mencionaban en esta lámina. Permítame. Estamos analizando, lo voy a tratar de señalar aquí para que lo puedan observar. Estamos analizando la estructura, ¿sí? Estamos analizando los sistemas de control y la cultura organizacional. Estos tres factores, ¿sí? Estructura organizacional. Estos tres factores son los que estamos desglosando más adelante, ¿sí? Entonces, en cuanto a la estructura organizacional, tiene que ver con la asignación de las tareas y funciones. Algo bien importante, creadoras de valor. Esto es también, esta parte de la definición de la estructura organizacional es importante cuando algunas empresas están elaborando sus manuales operativos o sus manuales de organización, o en algunos casos cuando están respondiendo a algunas normativas, como puede ser implementación de normas ISO 9000, que también les exige demostrar documentalmente esta parte, ¿no? Esta parte de cómo son sus procesos en algunas versiones de las normas, que son muy importantes. Entonces, estas tareas, estas funciones que crean valor para la empresa, a la hora de implementar las normas, no vamos a documentar el 100% de todas las tareas que se realicen en una organización. Imagínense, es tremendísimo. En estos manuales de operación, en estos manuales de administración o en los manuales de calidad, lo que se va a plantear ahí son exclusivamente aquellas que la propia empresa determina que son funciones específicas que agregan valor a la empresa, al producto y a la empresa, ¿sí? Es decir, ¿qué valor le puede agregar, no sé, el área de intendencia al producto comparado con la atención a clientes? ¿Sí? Son funciones importantes para la empresa, pero obviamente una agrega más valor que otra. Y entonces lo que sí voy a lo que sí voy a ir al análisis, a lo que sí le voy a generar un sistema de control es a la atención a clientes, ¿sí? Y ese va a ser fundamental. El otro a lo mejor será como parte de un elemento de apoyo,
pero no agrega valor, o el valor que agrega a la organización no se ve directamente reflejada en la calidad, la innovación para el cliente. ¿Sí lo ven? Entonces, a pesar de que pudiera ser muy importante el área de intendencia para una oficina, para una empresa, bueno, pues no me ayuda a desarrollar una ventaja competitiva. Pero la atención al cliente, de este ejemplo que les estoy mencionando, la atención al cliente sí nos puede ayudar a generar esa ventaja competitiva. A eso se refiere con estas tareas que agreguen valor, que tenemos que considerar para la estructura organizacional. ¿Sí? No sé si me expliqué. ¿Me quedó claro esta parte, este ejemplo? Chicas. ¿Dudas al respecto de lo que acabo de comentar? No, profe. ¿Sale? Bueno, entonces, eso es a lo que se refiere este punto. Finalmente, todas estas actividades que tienen que ver con agregar valor a la empresa, se sintetizan obviamente, en las características de la administración, que es coordinar, o más bien organizar, desde ese punto, los esfuerzos de todos los empleados, ¿sí? Y ver que todos trabajen bajo el mismo sentido. Por otro lado está esta parte, que es el sistema de control, ¿sí? Es decir, yo voy a diseñar la estructura, voy a definir cuáles son estos elementos que agregan valor a la empresa porque nos ayudan a acercarnos a la ventaja competitiva, y de ellos yo tengo que diseñar también, acompañar ese diseño de funciones y de tareas con un sistema de control que me genere los indicadores que pueda yo medir, con el que yo pueda medir el desempeño, ¿sí? Y por eso es que aquí es lo que menciona. Este sistema de control, como parte de esta administración, de la planeación de la administración para ejecutar la estrategia, pues me debe de dar estos datos que me permitan motivar a los empleados a trabajar hacia una mayor eficiencia, mayor calidad, mayor innovación y mayor capacidad de respuesta al cliente. Quiere decir que dentro del plan vamos a establecer también parámetros normales como parte de estos objetivos, ¿no? Y que el sistema de control me va a ir indicando como un velocímetro de un carro, ¿no? Si voy rápido, si voy lento, si estoy llegando a tiempo, si estoy llegando tarde a los objetivos, o cómo estoy llegando a esos objetivos, ¿no? Este sistema de control también me va a ayudar en la retroalimentación específica acerca del desempeño de la organización y sus miembros, que es de lo que estoy hablando, y del desarrollo de la ventaja competitiva. De modo que los administradores puedan de manera continua implementar medidas que fortalezcan el modelo de negocio de la empresa. Es decir, aún que esté siguiendo yo como administrador los elementos o los planes para desarrollar la estrategia definida, todavía yo con estos sistemas de control, todavía yo puedo hacer los ajustes y a implementar las medidas de mejora que yo requiera para fortalecer todavía más lo que originalmente se planteó, ¿sí? En el entendido que todo lo que son estos planes deben de ser lo suficientemente flexibles para irse mejorando y ajustando a las condiciones que se van enfrentando. Entonces, por lo tanto, esta estructura organizacional nos va a proveer de un esqueleto
Y mientras que la parte de los sistemas de control me va a dar los músculos, los tendones y los nervios y las sensaciones que nos van a permitir a los administradores regular y gobernar las actividades. ¿Cómo es esta analogía? La estructura organizacional es el esqueleto, ese organigrama, y la parte del sistema de control me va a decir en dónde estoy fallando para, en términos de la analogía, jalar, ejercer más fuerza, ejercer más control, ¿sí? Dominar la tarea, ¿sí? Para saber en qué puntos tengo que apretar y en qué puntos tengo que relajar la aplicación de las medidas o los planes, ¿sí? Es decir, es lo que le da la operación de la empresa, ¿ok? Esta combinación. El tercer elemento, que es la cultura organizacional, que esta, como vemos, se inicia con la definición de los valores organizacionales y las políticas. Desde ahí, lo que vamos a trabajar es comunicar estas características al personal. Y como leíamos por ahí en alguna lámina en esos momentos, decía, estos valores y políticas me van a permitir que el personal que se identifique con ellos permanezca en la empresa y aquellos que no concuerden con estas políticas se vayan o permitiéramos que se fueran o los invitáramos a que se fueran. ¿Por qué? Porque es muy difícil pelear contra el cambio. ¿Mm? Entonces, si eso lo vamos a y lo encontramos, los que ya tenemos experiencia laboral, sabemos que cuando nosotros llegamos como gente externa, como nuevos a una empresa, y empezamos a observar cómo se mueven las cosas, y empezamos a opinar acerca de por qué hacerlo así, por qué no hacerlo de otra forma, cuando empezamos a notar que parte del personal no tiene la conducta adecuada que facilite el trabajo tanto de él mismo como el de otros, empezamos a ver esa discordancia que se genera por una falta de cultura organizacional. Y si no en todos los miembros, en algunos. Y que a veces eso entorpece el avance de las áreas, para empezar, de las propias áreas y como consecuencia de toda la organización. Y cuando esta falta de cultura organizacional es generalizada, es cuando tenemos empresas mediocres, empresas que no han podido rendir lo que su capacidad le permitiera y que a veces, desafortunadamente, chicos, a veces esta falta de cultura organizacional viene desde la cima de la estructura organizacional, ¿sí? Y bueno, pues nuestro trabajo es precisamente convencer a esta alta estructura, como administradores, de la necesidad de sistematizar la operación, de involucrarlos en el diseño de una planeación, que nos compartan su planeación estratégica de su organización, para nosotros estructurarla y llevar a cabo todas estas medidas que hemos estado analizando, todas estas fases de la planeación estratégica. Porque el dueño o el comité de accionistas o el comité de dueños o la familia dueña de la empresa, porque así es muy común encontrar, pues tienen en su cabeza como familia la idea de a dónde quieren llegar con su empresa, ¿no? Pero solo lo saben ellos. ¿Mm? Y a la hora de que nos compartan eso, nosotros poder sistematizarlo, generar una estructura organizacional adecuada, ¿sí? Ordenar todos los planes de trabajo para llevarla a la implementación y darle todo implementando este sistema de control, generando mis indicadores que me permitan evaluar el desempeño del personal y tomar decisiones. ¿Sale?
Entonces, esta parte de la cultura organizacional como tercer elemento del diseño es el conjunto específico de valores, normas, creencias y actitudes que comparten las personas y grupos dentro de una organización y que controlan la forma en que interactúan entre ellas y los grupos de interés fuera de la organización, ¿sí? Entonces es muy importante también este aspecto. Entonces, la planeación de la administración implica el análisis de estos tres aspectos fundamentales. La propia estructura organizacional, es decir, el organigrama que nosotros determinemos. Dos, el diseño y el acompañamiento de esta estructura en la cual se definan las tareas y actividades que cada uno de los elementos va a desarrollar. Acompañarlo con un sistema de control que nos permita dar seguimiento del desempeño de cada uno de esos puestos, ¿sí? Y obviamente reforzarlo con una cultura organizacional que al implementarla correctamente, al transmitirla correctamente a toda la organización, nos va a facilitar muchas cosas. ¿Ok? Bueno, de tal forma que para lograr la implementación de estrategias, apoyándonos en el diseño organizacional como uno de los primeros elementos, y como vimos que se ha demostrado que inmediatamente después de haber seleccionado o de diseñado la estrategia corporativa, lo que sigue es la implementación, y que la implementación va seguido de ajustes en el diseño organizacional. Pues bueno, vamos a ver precisamente lo que acabamos de analizar. Esta implementación va y nos dice, iniciamos con el diseño organizacional, analizando estos tres factores que ya les comenté. La estructura organizacional, los sistemas de control y la cultura organizacional. Estos tres factores se unen mediante coordinar y motivar a los empleados. Ya sé quiénes son, ya sé qué tienen que hacer, ya establecí sus indicadores, ya les transmití la cultura organizacional y con eso me debe servir de motivación para alcanzar las metas de, como decíamos, eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente como elementos para lograr la ventaja competitiva, sustentable o sostenible en nuestra empresa. ¿Ok? Este es como el resumen de lo que acabamos de analizar. Bueno. Los altos directivos, debido a que pueden ejercer su influencia en el tipo de creencias y valores que se desarrollan en una organización, son un determinante importante de cómo trabajarán los miembros hacia la consecución de sus metas organizacionales, como se analizará posteriormente. La estructura organizacional, el control y la cultura dan forma a las conductas de las personas, sus valores y actitudes, y determinan cómo implementarán un modelo de negocio y sus estrategias organizacionales. Esto es lo que resume más bien lo que hemos estado hablando. Después de formular el modelo de negocio y las estrategias de una empresa, los administradores deben hacer del diseño de una estructura organizacional su siguiente prioridad. Si ya determiné qué modelo, qué estrategias vamos a ocupar, si es una estrategia de sobrevivencia, cuáles son las estrategias a nivel funcional que vamos a ir ajustando, cómo vamos a reorganizar
nuestra estructura organizacional, como es el ejemplo de Coca-Cola. Ellos seguramente hicieron lo mismo, obviamente a gran escala. No se reunieron de áreas funcionales, sino que viajaron en avión a reunirse en algún lugar, en las oficinas centrales, por ejemplo, de Estados Unidos, para tomar estas decisiones, ¿no? Y cada uno de los ejecutivos de división o de región o de cada una de las empresas, pues hizo sus propuestas y determinó su participación en esas decisiones, ¿no? Y ya que están hechos, ahora sí, surge la estrategia, me llegan a mí mis objetivos, ¿sí? Me llegan mis políticas que voy a aplicar y lo que sigue es, pues ahora deja ver cómo es que debo de operar, qué es lo que tengo que realizar. Entonces, en esta parte dentro de la etapa de planeación de la administración, los administradores deben hacer 3 elecciones básicas. La primera, que consiste en cómo es mejor agrupar las tareas en funciones y agrupar funciones en unidades de negocios o divisiones, en caso de ser necesarios, para crear competencias distintivas y adoptar una estrategia determinada. Luego, cómo asignar autoridad y responsabilidad a estas funciones y divisiones. Y luego, cómo incrementar el nivel de integración o coordinación entre funciones y divisiones a medida que la estructura evoluciona y se vuelve más compleja. Aquí, cuando hablamos de funciones, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa mediana, grande, ¿sí? Cuando hablamos de unidades de negocio o divisiones, estamos hablando de una empresa grande como Coca-Cola, ¿sí? Entonces, por lo tanto, seguimos analizando que estas estrategias pues aplican para todo tipo de empresas, no importa el tamaño. Simplemente lo que estaríamos ajustando sería el alcance de las decisiones, ¿sale? Si estamos hablando de una empresa mediana o grande, pues obviamente nos vamos a limitar a tareas, las tareas agrupadas en funciones, ¿no? Áreas funcionales. ¿Qué actividades van a ser del área de producción? ¿Qué actividades van a ser del área de finanzas? ¿Qué actividades van a ser del área de mercadotecnia, el del área de ingeniería? Y ir separando, ¿no? Para preparar la estructura organizacional. Lo mismo, determinar los niveles de autoridad y responsabilidad de las funciones, ¿no? De las áreas funcionales. Hasta dónde es el alcance de responsabilidad y autoridad de las diferentes gerentes de área, ¿sí? De los diferentes coordinadores, si es que existen, o se van a ir directamente a supervisores. ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo al tamaño de la organización, la cantidad de personas que la integran y la actividad propia de la empresa, el tamaño propio de la empresa. Y así como incrementar el nivel de coordinación entre las áreas funcionales, cómo se van a comunicar, cómo se van a relacionar de manera cotidiana. Entonces, esas son cosas de prácticas. Si lo vemos, estaríamos analizándolo como gerente general de una empresa, independientemente de cuál sea el ramo al que se dedique, ¿sale? Entonces, estamos desde esa posición como gerente general de una empresa mediana o grande, ¿sí? Si lo vemos como altos directivos de un corporativo, bueno, pues estaríamos hablando de unidades de negocio o divisiones, ¿sale? ¿Sí? Quiero hacer esa aclaración para que no nos revolvamos, ¿no? Finalmente, están ahí implícitas en los conceptos. Entonces, estas decisiones me van a acercar a determinar estos factores. Es decir, el hecho de que yo tome estas decisiones me va a permitir elegir qué tipo de estructura organizacional es la que vamos a ocupar.
Y aquí lo que vamos a hacer a continuación es analizar o retomar o recordar, porque seguramente yo pienso que esta parte de las diferentes estructuras organizacionales o modelos de estructura organizacional que existen, pues ya los han revisado por ahí seguramente. Entonces, en base a estas estrategias, en base a estos 3 factores de la planeación de la administración que hemos revisado, que tienen que ver con la estructura organizacional, con los sistemas de control y con la cultura organizacional, pues nosotros vamos a poder definir cómo vamos a organizarla. Si va a ser una estructura funcional, como tradicionalmente se hace en la mayor parte de las medianas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Si va a ser una estructura de carácter funcional en que hay un gerente general, ¿sí? Donde está la parte de las diferentes áreas funcionales agrupadas de acuerdo a sus características, ¿sí? Como suele ser investigación y desarrollo, ventas y marketing, manufactura, administración de materiales, ingeniería, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué son las estructuras pues, más conocidas? ¿Eh? Y obviamente lo mismo, ¿no? Cada una de estas áreas va a tener sus objetivos que deben de ser alineados con los objetivos estratégicos. Y una vez que se establezcan los objetivos de cada una de las áreas funcionales, a su vez, estos responsables tendrán que diseñar o tendrán que determinar cuáles van a ser sus estrategias a nivel funcional. ¿Sí? Y a veces es más fácil identificar las estrategias a nivel funcional del área de ventas, ¿no? Y que ésta, a su vez, esté alineada con la estrategia corporativa o con la estrategia general de la empresa, ¿no? ¿Sí? Si está por ahí un objetivo estratégico de incrementar las ventas en un porcentaje para el próximo año, bueno, pues vamos a ver cómo va ventas y marketing, cómo va a manifestar sus planes, cuáles van a ser los presupuestos que va a requerir y su programa de actividades en las cuales, pues con más precisión va a ir especificando las acciones o las actividades que todos y cada uno de los miembros de esta área funcional tendrán que ejecutar. Y principalmente, si la mayoría de todas estas agregan valor a la empresa, y si estas actividades, además de agregar valor, nos van a ver reflejados en una ventaja competitiva, bueno, pues entonces tendremos que tener procedimientos para las acciones de cada uno o los procedimientos necesarios para llevar a cabo estos planes funcionales, ¿no? Esta planeación funcional. Lo mismo va a pasar para todos. Planes de producción, presupuestos para el área de producción, programas de actividades o programas de producción y así para todo. ¿Ok? Entonces, esta es una estructura muy común, que es la estructura funcional, vamos a revisar aquí de rápido, así, no vamos a ir más a detalle, vamos a revisar de rápido sus características generales conforme revisemos cada una de las láminas. Otra forma en que se puede organizar una estructura organizacional, es decir, el organigrama de una empresa, es una estructura orientada al producto, en donde existe igual un presidente o un gerente general, las diferentes áreas funcionales y se da la aplicación o el desarrollo de las estrategias en la cual se suman los esfuerzos de esta estructura organizacional, pero las partes del seguimiento y control y objetivos están delimitados por los diferentes productos o grupos de productos que la propia empresa
genere, ¿no? Para este ejemplo, esta es una estructura por productos que ocupaba la empresa Nokia, ¿no? Entonces, Nokia tenía sus áreas funcionales, pero a la hora de las estrategias, del análisis estratégico, pues se consideraba que esta estructura organizacional le daba seguimiento a los distintos grupos de productos que la propia empresa eh, generaba, ¿no? De tal forma que había pues una estructura para productos inalámbricos, para teléfonos celulares, para teléfonos inteligentes multimedia, para redes telefónicas inalámbricas, toda la gama de productos principales de la empresa y así fluía, ¿no? Cómo era el comportamiento, los niveles, los indicadores, los planes estratégicos, etcétera. Y toda esta estructura funcional enfocado por productos. Otro ejemplo, otra forma es la estructura por mercados, donde igual está un presidente, están igual las funciones centrales de soporte. En este caso estarán, este cuadrito de acá es el mismo que toda esta estructura funcional. Sin embargo, en vez de ser enfocada por cada uno de los productos que la empresa comercialice o fabrique o produzca, pues estamos viendo el comportamiento de los diferentes mercados, ¿no? La parte de los productos se analiza cómo está en la parte comercial, cómo están los productos de consumo, los que tienen que ver con los gobiernos y los mercados corporativos. Es decir, son diferentes formas de organizar las actividades y las funciones de una empresa. Bueno, está una estructura organizacional geográfica en la cual pues seguramente es algo parecido a lo que existe en las grandes empresas aquí en México, como por ejemplo, ¿qué les gusta? Las empresas cerveceras, ¿no? Que tienen sus operaciones centrales en las cuales dirige el presidente, pero también tienen operaciones en diferentes regiones geográficas, como podría ser, pues dividirse el país y tienen plantas o fábricas o empresas operando en la región centro y ellos delimitan cuántos estados abarca esta región. Lo mismo para la región oriente, la región sur, las operaciones en región occidente, como también pueden ser empresas de carácter de comercializadoras, ¿no? Como las tiendas departamentales, ¿no? Aurrera y todos ellos seguramente manejan algo parecido a esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que hemos tenido la oportunidad de viajar, pues nos vamos a encontrar productos y marcas distintas en